Bienvenido sea usted. Ok, ahí le tenemos en pantalla. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con Tendencia Digital y nuestra red de canales aliados en la Amazonía ecuatoriana. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Juan. Un gusto estar con ustedes y por intermedio de Tendencia Digital estar en comunicación con esa gente de la cual depende buena parte de la economía del Ecuador, que es la gente de la Amazonía. Por supuesto. Así es que a las órdenes para cualquier Doctor, pregunta. por supuesto. Muchas gracias, doctor. A ver, vamos por el principio. ¿Cómo ve usted el panorama del país con todo lo que ha anunciado el gobierno nacional? A ver, yo pienso que en la vida a veces hay que tomar decisiones o se toman decisiones, pero lo que más, cuando usted tiene una herida, que se le produce por cualquier cosa, lo peor es cuando alguien encima de la herida le quiere poner ácido. Ya. O sea, le toman del pelo. O sea, por ejemplo, ley de apoyo humanitario. Apoyo humanitario para precarizar la relación laboral, para votar gente, para rebajar jornadas de labores y pagar menos, para despedir a una cantidad de personas cuyos derechos son irrenunciables según la norma constitucional. Eso es ley de apoyo humanitario. Eso es reactivar la economía. Entonces le toman del pelo. Mire usted lo grave que es el tema. Si nosotros viviéramos en Europa y este fuera un país europeo, él no llega mañana a primera hora del día en el cargo. No llega. Y posiblemente le manden a hacer un examen psiquiátrico. ¿Usted cree tanto así? Pero, pero claro, o sea, usted me va a entender y la ciudadanía me va a entender. A ver, mire usted esto, porque la ciudadanía deja pasar las cosas. Mande el proyecto de ley de apoyo humanitario. Ujú. Y en el proyecto de ley de apoyo humanitario dice que se pide una contribución que era un impuesto en el fondo. Claro. Que el término contribución no existe entre las prerrogativas que tiene la Asamblea Nacional para aprobar leyes. Por donde quiera que lo Aprueba, vea, es un impuesto. es un impuesto, es un tributo, así lo llama la Ok. Constitución. Lo manda como una contribución, que era un sablazo a la gente. Pero esa contribución iba a ser descontada en forma proporcional y ascendente a partir de la gente que gane $500. Y entonces comienza la discusión en el Congreso donde se confunde Raimundo y todo el mundo. ¿Por qué se confunden? Porque no toman en cuenta lo que dice la Constitución. O sea, no era un tema de ver cuál era el techo, desde dónde se ordenen estas contribuciones, sino que había que leer la Constitución que dice que no se puede pagar una remuneración disminuida, salvo con autorización expresa del trabajador, de la persona. Entonces, no cabía, pero sin embargo cayeron en esa trampa Raimundo y todo el mundo. No hubo nadie que prácticamente está en contra. Le voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Doris Solís, en vez de decir inconstitucional es esto, lo que decía es subámosle mejor el techo. Así le pongan $10,000 de techo, de ahí para arriba que se descuente, era inconstitucional, porque no se puede disminuir una remuneración. Punto. Y entonces cayeron en la trampa. Pero bueno, cuando ve el presidente que no salen los votos, porque la gente comenzó a darse cuenta con todo lo que hemos hecho en los medios para demostrar que Ujú. era inconstitucional, porque es inconstitucional, es una afectación directa a los derechos de los trabajadores que además son irrenunciables. Entonces dice algo que fue increíble. Moreno pide quitar contribuciones para que la ley humanitaria pase. Y luego dice que ha conocido el criterio de muchas gentes y él sensible y con tal de que pase la ley, que él retira, que él pide que se retiren las contribuciones. Y entonces la gente cae en la trampa. No, yo pienso que les debe dar vergüenza a los legisladores de los que aprobaron. Deberían no saber de dónde sacar la cabeza. Ujú. Le aprueban el proyecto de ley. Ya este rato la pelota, como se dice ese juego, el florón pasó de esas manos. El florón está en la presidencia, porque ya está aprobada la ley. Y el presidente puede incluso expedirla inmediatamente, Claro. ponerle el ejecutivo, o puede hacerle un veto parcial, la complica todavía más a la ley, Ajá. y no van a haber las 2/3 partes para que se ratifique en el proyecto inicial. Doctor, Pero, ok, sí. pero déjenme Ok, culminar sí, mi sí, idea. por favor. Entonces les dice,
quítenme las contribuciones, ya, y que pase la ley, ya. No, no le vamos a pedir nada a nadie. Se aprueba la ley y nos habla de que los servidores pasarán a trabajar 6 horas diarias en lugar de 8 y que recibirán una remuneración por esas 6 horas, priorizando el teletrabajo. Entonces usted dice, ¿qué es esto? O sea, se pensaba que esto iba a impactar desde los que ganan $500 para arriba y en una cantidad mínima de los que ganan 500 y así ir ascendiendo. Ahora con esto, hasta el que gane el básico, le restarán y le pagarán por 6 horas trabajadas en vez de por 8, porque no es que le van a hacer trabajar por 6 y le pagan por 8. Por supuesto. Sí, Entonces, está clara la idea, doctor. entonces le tomó del pelo De hecho, a los cuatro. 74 legisladores que aprobaron la ley. Sí, O sea, de hecho. yo quisiera verles la cara y decirles, oye, ¿y ahora? De O hecho, sea, doctor, ahí fírmenme y quiero yo comentarle. retiro las contribuciones. Doctor, sí, permítame ahí quiero comentarle, y esta parte es la que yo no entiendo realmente, cómo es que los legisladores pudieron aprobar estas dos leyes que violan flagrantemente la Constitución de la República, porque solo si tomamos en cuenta el artículo 11, el numeral 8 de la Constitución de la República, que garantiza los derechos, los derechos que se desarrollará de manera progresiva a través de las normas y las jurisdicciones, y la jurisprudencia, perdón, y las políticas públicas. El Estado deberá garantizar las condiciones necesarias, dice la Constitución, pero esta parte lo que yo no entiendo cómo es que los asambleístas aprobaron una ley que está vulnerando esta parte que es la constitucional, que es la ley suprema que está sobre todas las leyes que se vayan dictando. A ver, estamos ya pasando de tema, estamos yendo al tema de la ley como salió de la Asamblea. Son varias las normas constitucionales que se violan, no es una. Le cito de manera rápida las normas constitucionales. Por favor. Artículo 283 de la Constitución. El sistema económico, social y solidario reconoce al ser humano como sujeto y fin. Claro. El 233 de la Constitución dice el trabajo es un derecho y un deber social. Así es. Fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno derecho a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas. De hecho. El artículo 328 de la Constitución dice la remuneración será inembargable. También. Y aquí de lo que se trata es de un embargo, porque dice será inembargable salvo para el pago de pensiones por alimentos. Luego dice el pago de remuneraciones, el 328 es el de los más claros. De hecho. No podrá ser disminuido ni descontado salvo con autorización expresa de la persona trabajadora. Hay otra norma constitucional. Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de las utilidades líquidas de las empresas de acuerdo con la ley. Y en esta ley se está colocando que no participarán de los dividendos. Luego, el artículo 11 de la Constitución de la República dice que el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Todos los principios y los derechos son inalienables e irrenunciables, indivisibles e interdependientes. Lo que usted dijo, el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Artículo 326. El Estado impulsará el pleno empleo, no reducir las horas de trabajo, y la eliminación del subempleo y del desempleo. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario. Lo que ellos llaman los acuerdos que se pueden firmar, dice la Constitución, será nula toda estipulación en contrario. Porque el trabajador bien puede decir, me están violentando mis derechos son irrenunciables. De tal manera de que cuando usted sigue viendo toda la normativa, el 327 le dice de la Constitución, sí, claro, se prohíbe toda forma de precarización. Y eso es justamente lo que se está haciendo. Como la contratación laboral por horas o cualquier otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. Entonces vea usted que la Constitución no le permitió jamás haber dictado esa ley. Y sin embargo lo hicieron. ¿Sabe por qué? Porque estamos en el Ecuador. Y en el Ecuador la Constitución se ha convertido en un papel
no quiero decir el nombre exacto, pero un papel sucio. Y entonces, ¿de qué se trata? Y cuando dictan la ley, esta ley que ya pasa al Ejecutivo, le dicen cosas como estas. De acuerdo a la preservación de fuentes de trabajo, mire cómo le introducen. Ujú. O sea, es para preservar. O sea, y si no te voto, quiere decir. Exacto. Yo quiero preservar la fuente de trabajo. Dice, los trabajadores y empleadores podrán de común acuerdo modificar las condiciones económicas de la relación A laboral. ver, explíquenos ahí. ¿Se puede hacer eso o no se puede hacer eso? No, porque los derechos laborales son irrenunciables e intangibles y será nula toda estipulación en contrario. Ujú. Y también porque el 328 dice que el pago de remuneraciones no podrá ser disminuido salvo con autorización expresa de la persona trabajadora. La norma constitucional, por el artículo 424 de la Constitución, prevalece sobre las demás normas del ordenamiento jurídico y todas las normas que se opongan a la Constitución carecen de eficacia jurídica. De tal manera que eso es, si hubiera una Corte Constitucional, que no la hay, porque eso es nada más que una dependencia del Ejecutivo, eso con una demanda inconstitucional se cae en 24 horas. ¿Sí? Sí, pero claro. Mire, esta otra tomadura del pelo. En el artículo 16 de la ley humanitaria, le ponen que el acuerdo será bilateral. O sea, bilateral es uno a uno, ¿no? Exacto. El empleador con cada trabajador. Y luego le ponen un artículo, en el mismo artículo, le ponen un numeral, que dice que en caso de que se alcance los acuerdos con la mayoría de los trabajadores y el empleador, serán obligatorios incluso para aquellos trabajadores que no lo suscriban. Eh, Entonces ya no es Ahí bilateral. ya se pierde ese Sí, o principio. sea, yo, por ejemplo, entre un grupo de 10, Ajá. digo, yo no estoy de acuerdo, Chao. pero tengo que sumarme a la mayoría Si no, y fuera. entonces desaparece mi derecho irrenunciable y desaparece que es una relación bilateral, la relación de trabajo. Se crea, Ajá. que si no hay consenso, dice la ley, se entrará a la liquidación. Ahí está la amenaza, liquidación de la O empresa. sea, si es que no aceptas, simplemente chao, fuera del trabajo. Chao. Luego se crea el contrato especial emergente que se celebrará por 2 años y que podrá ser renovado por una sola vez por el mismo plazo. A ver, hecho importante verlo. Un contrato especial emergente que precariza la relación laboral. Pero en el antecedente de la ley, se dice que la directora general del Fondo Monetario Internacional dice que hay la expectativa de una recuperación económica para el 2021. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, hay una expectativa que el 2021 se recupere la economía. Yo legislo para los 2 años siguientes, renovables 2 años más. O sea, para 4 años. Claro. O Eso dice sea, la ley que aprobaron. pero es de locos lo que están poniendo. Entonces, con este contrato especial emergente, obviamente es precarizar la relación porque con toda la gente votada, entonces los van a captar por el lado de este contrato especial, Ujú. les ponen otras remuneraciones, otras condiciones y obviamente entran a hacer, y ahí viene el tema de cómo los menoscaban con este contrato, con este tipo de contrato. ¿Por qué? En este tipo de contrato dicen que la jornada laboral ordinaria podrá ser parcial o completa, con un mínimo de 20 horas y obviamente un máximo de 40 horas. Y que aquí viene el tema, que la remuneración y beneficios de ley serán proporcionales, de acuerdo con la jornada pactada. Entonces eso hay que entenderlo. O sea, si le bajan, por ejemplo, al, qué sé yo, 60% de la jornada laboral, le pagan el 60% de la remuneración. O sea, eso es una afectación directa Claro. y pero no tienen por dónde irse, es demasiado claro lo que está puesto aquí. Luego, reducción emergente de la jornada de trabajo. Mire lo que dice el artículo 20 de la ley. El empleador podrá reducir la jornada laboral. Esto ya no es para el contrato especial, esto es para toda la relación laboral. El empleador podrá reducir la jornada laboral hasta un máximo del 50%, debiendo la remuneración del trabajador no ser menor al 55%. O sea, lo ponen para disimular, como quien diciendo, me trabajas el 50%, pero mínimo págale el Es 55%. el Ya decoro con que que le le ponen a pague, la ley nada más esa parte. como que si pagándole 55 ya le hiciste un gran favor. Dice, de la fijada previo a la reducción. Y aquí viene el tema, amigo. Y el aporte a la seguridad social pagarse con base en la jornada reducida.
Ni siquiera en el sueldo básico. Total. No, sino de acuerdo a la jornada reducida. Vaya. Pero ni siquiera se dan cuenta, por ejemplo, le voy a decir algo que la gente no aterriza. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está en una situación grave, gravísima. Se le fueron en estos días más o menos cerca de 120.000 desafiliaciones al seguro. ¿Ya? Y eso es una pérdida de cerca de 40 millones de dólares de ingresos al seguro, a un seguro que está quebrado. El Estado le debe 7.845 millones de dólares en los bonos que le compró. Solo de esa deuda son 7.845 millones. Vaya. Se le fueron. Viene el tema, que quiero que me haga usted este cálculo matemático, ahí mental, y la ciudadanía que me entiende igual, que me escuche. Si se rebaja, por ejemplo, la jornada laboral, se rebajan las remuneraciones y se paga de acuerdo a la remuneración, la nueva remuneración reducida, ¿quién pierde? El trabajador en primer lugar. De hecho. Y en segundo lugar, el seguro social. Por supuesto, claro. Porque va a recibir menos. Y al recibir menos, no va a tener dinero para pagar a los pensionistas. Entonces, la gente no lo ve. La gente solamente ubica una ley y dice, veremos si yo estoy metido en esto, no creo que estoy. Chao, no me importa. Entonces, no entienden que el tema es grave. Mire lo que dice este mismo artículo 20. A partir de la implementación de la jornada reducida y durante el tiempo que ésta dure, las empresas que hayan implementado la reducción de la jornada laboral no podrán repartir dividendos. O sea, ¿qué son los dividendos? Las utilidades. ¿Cómo es que no pueden, cómo es que no podrán repartir las utilidades? Cuando lo dice la Constitución, en el artículo 328, las personas trabajadoras del sector público tienen derecho a participar de las utilidades líquidas de las empresas de acuerdo con la ley. Entonces, no es que no pueden participar. Claro. ¿Por qué dice de acuerdo con la ley? Para que no se confundan. Porque, por ejemplo, las empresas donde se explotan recursos naturales no renovables, no se les paga el total de no se paga el total de las utilidades. Lo mismo las empresas mixtas. Pero no es este el caso. En este caso prácticamente los dejan por fuera a toda la gente. Luego hacen algo que es terrible. En el caso... esto para agradar a la gente, porque la gente vive... Por eso el periódico que más lo compran en el Ecuador es el Extra. Sí, porque viven de la sangre, Claro. del resentimiento social. Entonces ponen que se fija, que se le quita la pensión vitalicia a los exmandatarios que han sido sentenciados por delito de peculado, cohecho, concusión, Sí, claro. Antes de ir a esa parte, doctor, a ver, lo que dijo la asambleísta por la provincia de Napo, Gabriela Cerda, es que con la ley aprobada se está dando un suspiro al trabajador. ¿Le ve por algún lado el suspiro? Puede ser, pero el último suspiro. Sí. O sea, un suspiro no, es el último suspiro. Ya. O sea, es que, mire, Juan, lo que a uno más le molesta es que le tomen del pelo. Sí, ¿verdad? O sea, De encima de hecho. todo que le tomen del pelo. O sea, yo te meto la mano al bolsillo, te saco la plata, pero verás, te dejo constancia que te dejé beneficiando. Claro. Porque si te dejaba con más plata, posiblemente ibas a cometer algún pecado, te ibas a ir a algún prostíbulo, a hacer alguna Literal, es cosa, eso. y mejor te dejo chiro para que no hagas nada. Sí. Esa es más o menos Sí, sí, la filosofía. literal, es eso, doctor. A ver, la eliminación de las pensiones vitalicias para los expresidentes y Ya. exvicepresidentes. ¿Cómo Pero, está eso? pero, pero no dicen la palabra clave. ¿Qué No es? dicen la palabra clave. Dice sentenciados por delitos. Pero la sentencia tiene que estar ejecutoriada y en firmes. Ujú. Porque, por ejemplo, una sentencia puede estar en primer grado Claro. dictada, pero es susceptible de varios recursos. Aclaración, ampliación, apelación, recurso de casación, recurso extraordinario de protección. Entonces tenían que poner que hayan sido sentenciados y la sentencia se encuentra ejecutoriada en firma. Pero ¿por qué le ponen esto? Para que la gente diga, por lo menos le van a quitar el sueldo al expresidente Pero Correa. ¿qué tan cierto es eso? ¿Se lo quita o no se lo quita con esta Bueno, ley? pero y así se lo quiten. ¿Qué ha pasado? Digamos que le quitan a ti, trabajador del Ministerio de Agricultura, por poner un ejemplo. ¿Ya? Con esto te van a devolver lo que te están metiendo la mano al bolsillo y sacándote la Para plata, nada. haciéndote trabajar menos para de esa manera
ir juntando dinero para pagar la deuda, porque es el gran objetivo. Para nada, porque esa plata no va a ¿Qué llegar al benefició? trabajador. O sea, o es nada más que es un golpe mediático en el que cayó mucha gente. Entonces, sí, sí, sería bueno que les quiten a estos tales, a todos, porque, o sea, la gente tiene esa forma de razonar. Luego hacen una interpretación al artículo 169 del Código del Trabajo, que se refiere al caso fortuito o fuerza mayor que se puede producir y que obviamente fruto del caso fortuito, los contratantes no pudieron prever o no pudieron evitar y que ese caso de fuerza mayor puede evitar una relación laboral. En este caso no ese es el caso, pero lo interpretan en el sentido de que si hay esa imposibilidad, lo cual no es cierto, esto quiere decir que se les permite a las empresas que puedan llevar a cabo la terminación de la actividad. Entonces, esto es una salvajada. ¿Por qué es una salvajada? Porque incluso hay el artículo 410 del Código del Trabajo, ¿Ya? que más bien para resolver el problema cuando hay este tipo de contagios, dice que el empleador tomará las medidas adecuadas para precautelar la salud de los trabajadores y que el trabajador podrá ser despedido si no cumple con esas medidas De hecho. de prevención de la salud. Ujú. Por ejemplo, para cada trabajo, diferente tipo de medidas. Por ejemplo, no es lo mismo, para que tenga una idea usted, un taller mecánico de los de mantenimientos de carros de marca, ¿Ya? donde prácticamente a un trabajador le dan un carro y a otro otro. Y el uno está trabajando allí viendo qué es lo que corrige. Están a una distancia de 4 o 5 metros. Que otro que está, por ejemplo, tejiendo suéteres, alguna persona y lo está haciendo a una distancia de 1,5 metros. Ujú. Entonces, usted tiene que decir, en este caso, por ejemplo, vamos a hacer jornadas de trabajo, no reduciendo las horas, sino hagamos turnos para poder ampliar el espacio y que no estén tan Por seguidos. supuesto. ¿Cuántas mascarillas compramos? ¿Qué trajes de bioseguridad vamos a usar? ¿Qué tipo de desinfección vamos a utilizar? ¿Qué tipo de pruebas PCR vamos a utilizar? O sea, el Código del Trabajo prevé, pero no quieren ver los artículos que se los puede utilizar, sino que es directo a ver cómo se bota la gente a la calle, porque eso los hace felices. Ujú. Pero luego viene algo que es realmente repugnante, disposiciones transitorias. Hay dos disposiciones Sí, transitorias. claro. Prepárese, Juan, porque esto ya, Cantinflas, niño de pecho se quedó. Mire cómo redactan. La ley de fomento productivo y de atracción de inversiones y generación de empleos. Mire esos nombres, cómo le ponen. Si son de una genialidad, deberían tener el premio Nobel de la creatividad. Ley para el fomento productivo y de atracción de inversiones y generación de empleo. ¿Para qué era esa ley? Para perdonarles la deuda a los empresarios, para perdonarles las multas y los intereses, es lo que se llama la remisión tributaria. Entonces, mire ese título de la ley que dictaron. Creativos para el título, pero el No, fondo, pero es que encima nos toman del pelo, claro. o sea, pero ¿qué es lo que dice esta ley, la ley de apoyo humanitario? Dice que cuando haya una persona de las que se comprometieron a pagar y tenían que pagar, porque si no pagan, entonces ya no se benefician de la remisión tributaria. Dice que, para ayudarlos, mire usted dice, que quienes incumplieron dos o más cuotas establecidas, Ujú. no, dos o más cuotas establecidas, está bien. Sí. Dicha falta de pago no se podrá considerar como incumplida. O sea, ¿cómo es esto? O sea, si yo no le pago a usted lo que le debo, me legislan diciendo que eso no se considera como que yo no le estoy debiendo. Si O no, sea, no, o sea, es que ahí está la cantinflada. O sea, claro. usted ha incumplido, verá, incumplido, mire esa palabra. Quienes han incumplido con dos o más cuotas establecidas, dicha falta de pago no se podrá considerar como incumplida. O sea, ¿Qué mismo? quienes incumplieron no serán incumplidores. ¿Qué mismo? ¿Qué Y mismo? les dan plazo a pagar hasta septiembre del 2020 por aquello que les perdonaron en perjuicio del erario nacional del fisco. Y luego hay la otra disposición transitoria, la tercera, que habla de la ley de simplicidad y progresividad, simplificación y progresividad Ok, tributaria. explícanos, ¿qué mismo es eso? Y entonces, esa fue la otra ley. Y en esa también tenían que pagar por cuestiones que estaban impagas. Ujú. Y mire lo que dice más o menos lo mismo.
Quienes incumplieron con algunas de las cuotas establecidas, dicha falta de pago no se podrá considerar como incumplimiento. O sea, los dos disposiciones transitorias tienen la misma redacción. O sea, quienes incumplieron no se considerarán que son incumplidores. O sea, ¿qué es eso? O Sí, sí. sea, pónganle otra redacción por último. Pero el tema es darles 12 meses de plazo para que paguen. O sea, al empresario todo lo ancho, al trabajador Claro. sin posibilidad de pataleo. Dijeron que a la banca le iban a pedir que colabore, a la banca privada. Pero no se lo Pero hizo. eso Se lo bajó es eso cierto. del proyecto de ley. Nunca lo metieron en el proyecto de ley. Ujú. Entonces, cuando usted ve esto, dice, es repugnante. Claro. Es repugnante lo que pasa porque le toman del pelo. En el tema de las contribuciones le toman del pelo, le reducen la jornada laboral. Exceptúan de esta reducción de la jornada laboral. Le exceptúan, y esto es feo, 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 feo. Le exceptúan a la policía, al personal que presta los servicios de salud, lo cual yo no estoy en desacuerdo, pero perdóneme que le diga, la gente piensa con el corazón. Esto es para impactar. La persona que trabaja en cualquier actividad es un trabajador Así es. y está haciendo un esfuerzo por llevar un salario digno a Por su casa. supuesto. De Usted no acuerdo. puede decir, dicto esta ley y se excepcionan fulanos, porque usted dice, ¿qué es esto? O sea que si mañana hay bomberos que han trabajado en apagar un incendio, no les reduzco la jornada laboral. Por ejemplo, los trabajadores petroleros que están sacándose el aire, ellos no importa. Ujú. Los trabajadores de las hidroeléctricas y así, bueno, cualquier cantidad. Les exceptúan a los policías, a las Fuerzas Armadas y a funcionarios de seguridad. Entonces usted dice, ¿y por qué lo hacen? Qué sinvergüenzas. Por tenerlos y decirles, tranquilos, con ustedes ni los topamos, ustedes, mi cabo, mi sargento, mi capitán, mi coronel, mi teniente, usted gana lo mismo, pero no se olvidará, Claro. si estos Claro. forajidos salen a pelear en las calles, sáqueles el aire. ¿No les conviene entonces? Entonces, esta no es una forma de manejar, así no se deben manejar las cuestiones, así no se deben manejar las cuestiones. Y el día de hoy, el diario El Comercio, Ujú. cuando nosotros estamos diciendo que lo voy a volver a decir en su programa, el pueblo no tiene otra alternativa porque no puede, por la vía constitucional ni legal, ejercer ninguna acción porque tienen capturado todo. Las calles es la única forma de expresar el descontento. No hay otra. Pero justamente ahora como que no dicen nada, porque usted sabe que Quito es la capital política del Ecuador, no solamente la sede del gobierno. Así es. Aquí es donde se cuecen las habas en Quito Sí, y donde cierto la es. gente en definitiva se expresa. Entonces, hoy el diario El Comercio, que no son tontos, ellos están al servicio, ya se movieron con el municipio ¿Ya? y aprobó una normativa para disque frenar la expansión del COVID. Entonces, nos despertaron con esta noticia, no sé si se la Sí, lee, claro. en esta parte, Perfecto. sanciones. Léala, por favor. Sí, fuerte ajuste a gasto. No, aquí. No, no se van a leer. Le pongo acá, ¿para dónde le pongo? Más arriba. Ah, ok, exacto, ahí. Sanciones para quienes violen el cerco, entre ellos son los informales. Preocupa. Violen el cerco. Ujú. No, lo de los informales no preocupa. Sanciones para quienes violen el cerco. Sí, Entonces, el Consejo acaba de aprobar una resolución que a los que violen el cerco epidemiológico, sanciones. ¿Por qué? Porque nos quieren tener cruzados de pies y manos en las casas, vaya. mientras ellos hacen la fiesta. Entonces, ese es el tipo de gobierno que tenemos, a lo cual se suman otras medidas, otras travesuras, que lo único que demuestran es que ellos no están gobernando para el pueblo, ellos están gobernando para el Fondo Monetario Internacional, para el sector empresarial nacional y extranjero, a quienes les van a facilitar todo tipo de negocios. Ese es el gran objetivo que tienen ellos. Y para eso dictaron este tipo de medidas. Vaya, vaya. Pero ahora, en la ley de apoyo humanitario ponen también cosas que yo les llamo la cereza del pastel, porque el pastel sigue siendo el mismo pastel amargo desde un principio a fin de esta ley. Hablan de que habrá créditos bancarios de rápido desembolso para los emprendedores, amplios periodos de gracia, plazos e intereses preferenciales. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué opinión merece de su parte?
A ver, primero que habrá que ver si eso se da, porque ¿cuántas veces no se han... A ver, ¿acaso no anunció que iba a regalar 199.000 casas? Ujú. Sí, cierto es. Y por eso es que vi un meme hermoso que alguien lo había hecho, que estaba una persona que decía, señor presidente, hasta cuándo puedo esperar para que me entregue la casita que me ofreció? Y Moreno le contesta, toda una vida. Sí. Claro. ¿Qué es lo que dicen? Que desde el 25 de mayo se puede acceder a un crédito Reactívate Ecuador. Ujú. ¿Y que se iniciará con el crédito con el Banco del Pacífico con tasas de hasta el 5%, 36 meses de plazo, Sí, eso es lo que 6 dice la ley. pesetas? Ya, no dice la ley, lo que dice esto lo dice lo que consta en la cadena nacional Ah, que ok, anunció. sí, cierto es. Sí, pero viene el tema. Solo el Banco del Pacífico, el Banco del Estado en primer lugar. Ujú. Los otros bancos, los bancos privados donde está Guillermo Lazo, ahí sí no tocan a nadie. Entonces, pero además, ¿usted cree que aquí van a realmente a manejar esto? Yo me río, es como cuando aparece el ministro de Salud y dice, hemos hecho 760 pruebas para el tema del COVID. 760 pruebas para un país de 13.700.000 habitantes. Perdóneme, mejor me callo y no digo nada. Los países están Sí, sí. haciendo de 15.000, de 20.000 pruebas para arriba y hay países que han hecho 500.000 pruebas. 760 pruebas. Entonces, ¿qué aplicarán de esto? ¿Qué trampas le pondrán a este proyecto Reactívate Ecuador? Ir a parar a los mismos empresarios, porque parte de la reactivación económica, como ellos la conciben y la anunciaron, es justamente financiar a empresas para que esas empresas saquen adelante el país. Cuando el empresario tiene el afán de lucro y el empresario lo único que De hecho. está buscando cómo hacer una pingüe utilidad y cómo queda bien. Sí, sí. Entonces, mientras, Ahora, doctor, vamos a lo que anunció el presidente de la República, Lenín Moreno, y más bien, y vía decreto ya emitió el decreto ejecutivo que dispone la reducción de la jornada laboral y la eliminación de los subsidios de los combustibles extra, ecopaís y diésel. Esta disposición ya regirá desde las 0 horas de este miércoles. ¿Qué tan peligroso es esto? a ver, que ya pues, o sea, comienzan a mocharles los salarios y las remuneraciones al personal del sector público. Pero le quiero dar una sorpresa. A ver. En el decreto que dictan esta medida invocan el artículo 47 del Código de Trabajo. Ujú. Y el artículo 47 del Código del Trabajo no tiene nada que ver con el tema. Dice, la jornada máxima de trabajo será de 8 horas diarias de manera que no exceda de 40 horas semanales. El tiempo máximo de trabajo efectivo en el subsuelo, o es que estamos trabajando en el subsuelo, será de 6 horas diarias. Esto es por la minería, pues. Ujú. Porque si usted trabaja en el subsuelo, se va a cortar su periodo de vida y va a tener una serie de afectaciones. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de lo que están dictando este decreto? Y luego se refieren al reglamento de la LOCEP, artículos 232 y 236, que que hablan de otro tipo de cosas. Entonces uno dice, pero ni siquiera han leído la ley y los reglamentos. Claro. Eso en materia del decreto con el cual precarizan la relación de los trabajadores del sector público. Ahora, pero además, en el tema de la precarización, le introducen al reglamento general de la Ley Orgánica del Servicio Público un literal, la letra B del artículo 25, ¿Ya? que por excepción y con aprobación de la máxima autoridad por un periodo no mayor de 6 meses renovables, por 6 meses por una sola ocasión, hable de un año, porque son 6 renovables 6 meses, la jornada podrá ser disminuida. Pero ¿y qué dice la Constitución? La Constitución dice que la remuneración no puede ser disminuida. ¿O será que van a regalarles? Trabajen 6 horas y les pago 8. Claro. No, pues, o sea, ¿por qué por eso va en contra del 328 de la Constitución? De hecho. Y entonces, creo que ni siquiera se dan cuenta, creo que ni siquiera, por eso dice, podrá ser disminuida previa autorización del Ministerio del Trabajo hasta un límite no menor a 30 horas semanales. Ujú. 30 horas semanales son 6 horas diarias. 6 por 5, 30. Y Claro. entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo les van a pagar?
Con la ley, pues. Y la ley prevé que si usted tiene una reducción de jornada laboral, como ya le leí la ley, se pagará por las horas efectivamente trabajadas y que el seguro social se pagará en función de la remuneración recibida. Entonces hay calza. Esto es el golpe de anticipo y luego aprueban la ley, calzan las dos cosas y los dejaron en soletas. Y los trabajadores del sector público que estaban pensando que les iban a aplicar una contribución pequeñísima, desde $500 para arriba y que iba ascendiendo de acuerdo a la remuneración. Ahora, de entrada, 6 horas y Y le van a mochado el mochar sueldo. buena, Claro. 6 de 8 horas le van a mochar parte del sueldo. Oiga, a ver, doctor, pero esto a los trabajadores nada más, porque los legisladores, por ejemplo, y ahí me voy a basar en lo que dice la ley orgánica del servidor público, que dispone que nadie deba ganar más que el presidente de la República. Tengo entendido que el presidente ya dijo que se bajaba el sueldo a la mitad, pero los asambleístas siguen ganando los 5.000. Sí, pero viene el tema. Pero es que no se olvide lo que le dije ya hace un rato. Estamos pasando a ser el país de Cantinflas. Tal parece que sí, ¿eh? Dicta el decreto 1241, donde dice, nos reducimos el sueldo del presidente, el vicepresidente, los ministros y Ajá, viceministros. Y entonces dice que con eso van a ahorrar $101.000 mensuales. Eso es lo que realmente van a ahorrar. Y con eso van a resolver la crisis del país, que según la misma información que él da, asciende a $12.000 millones. $12.000 millones, ¿qué son $100.000 en 12.000 millones? Pero viene claro. el tema. Lanza el decreto, ¿no? Y cuando ya el decreto ya está publicado, entonces alguien le dice, oye, pero verás que la ley orgánica del servicio público dice que nadie puede ganar más que el presidente Exacto. de la República. Entonces dicta un decreto, el decreto 1248, con el cual dice que se aclara que esto no tiene nada que ver y que no afecta a las remuneraciones de los demás trabajadores. A ver, a ver, a ver. Una ley tiene preeminencia sobre un decreto, es una Claro, norma de mayor por jerarquía. supuesto. Y si usted tiene una rebaja en la remuneración del presidente, hay que aplicar la ley. Y la ley está sobre el decreto 1548, pues. Y entonces se va a armar el pandemonium. O sea, porque, bueno, les entregaron el país a esta gente que no supieron contar los muertos. Sí, Empezaron a robar en pandemia, han hecho lo que le mienten todos los días al país. Ejemplo, solo pagamos capital de los bonos Global 20 y después tenemos que enterarnos que por cuerda separada con otra cuenta y por otro lado le se pagaron pagó los más. intereses, pagamos intereses a través de la bolsa de Luxemburgo. Entonces usted dice, o sea, mentirosos, embusteros, nos toman del pelo, se burlan de la gente. No están capacitados para absolutamente nada. Por eso cuando él dijo, si no ayudan, no estorben, yo le contesté en las redes sociales y le dije, pues si el que está estorbando es usted. De hecho que sí. Estamos como en un barco, en medio de alta mar, con olas tremendas, y el capitán del barco está escondido en el camarote. Es el Imagínese, país. terrible, claro. Ahora, ¿qué hacemos, doctor, con estos asambleístas que tal parece que no sé realmente por qué aprobaron esta ley? ¿Qué hubo negociados de por debajo? ¿O qué fue lo que pasó por lo que aprobaron estas dos leyes últimas que son totalmente inconstitucionales? Y lo hemos demostrado con todos los artículos de ley que usted ha citado. De igual forma, en varias entrevistas hemos demostrado a los asambleístas que están violando los preceptos constitucionales. Sin embargo, lo que aseguran es que se da un respiro a la población, que se da un respiro a los trabajadores, y usted ya lo ha dicho acertadamente, quizá el último respiro al aplicarse esta ley. Claro, aquí viene un tema. ¿A quiénes sirven los asambleístas? ¿A qué partidos políticos pertenecen? ¿Qué ideología tienen? Porque aquí hay que ser claros. Ujú. Por ejemplo, retrotraigámonos un poquito al 24 de mayo del 2017. Ok, Llega Moreno al gobierno. Llega con una votación con las justas ganando, pero ganó. de hecho. Por lo menos así dicen. Ganó. ¿A quiénes? A la derecha, que tenía un discurso, una propuesta de gobierno a 180 grados del plan de gobierno de Lenín Moreno. De pronto
se le ocurre que tiene que gobernar con la oposición. O sea, gobernar con los que votaron en contra de él. Y hace una mayoría que ha venido cogobernando el país, que ahora se quieren salir, pero no les vamos a dejar salir, Juan. Pero viene el tema. Sus coidearios, los que votaron de los 72 asambleístas de Alianza País que estuvieron electos, cuando vieron que él comenzó a pactar con la derecha, ¿por qué ese momento no se impusieron? Sino que lo único que hicieron es asimilarse, bajarse los pantalones, crear una división profunda que no es la primera vez que se produce. Ya se ha producido otras veces. Porque en este país no es serio. Cuando triunfó el candidato Jaime Roldós a las elecciones con CFP, en cuanto subió, se divorció del que lo candidatizó, que fue Asad Bucarán. Y para no manejar el gobierno con Asad Bucarán, creó el partido Pueblo, Cambio y Democracia. O sea, y después quieren hacer aparecer a determinadas personas como que son los prohombres de la patria. Han sido los prohombres que nos han enseñado cómo hacer trampas. Y entonces aquí, ayer el momento que le paren a Moreno. Y lo que hicieron esos 40 más o menos que se quedaron fue seguir al servicio de este nuevo gobierno que se viró, como dice nuestro pueblo sabiamente, se viró como tripa. Y comenzó a implementar un modelo neoliberal. Pero para poderlo implementar y para que nadie proteste y para que no se persiga incluso la corrupción rampante de este gobierno y se pueda tener armas para poder crear circo, entonces crearon esta figura del Consejo de Participación Ciudadana con Trujillo, para de esa manera captar la Corte Constitucional, captar la Corte Nacional de Justicia, inconstitucionalmente las dos cuestiones, las dos, inconstitucionalmente. Captar los órganos de control, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, las superintendencias, todo. Y le metieron, usted sabe lo que le metieron al pueblo, para que el pueblo le diga 7 veces sí. Lo engañaron con unas preguntas vacuas, como por ejemplo, les recuerdo la primera. ¿Usted está de acuerdo en que no prescriban los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes? Entonces la gente, sí, claro, claro, sí, sí. Y en una de esas vino el gol. Y cuando ya lo tuvieron a Trujillo, primero se armaron para tener todo arreglado y que no les caiga nada. Y ahora sí comenzaron a dar los zarpazos, que no los han terminado de dar. Claro. Porque lo que se viene es la privatización de la refinación, es la entrega de campos productivos de Petroecuador, de Petroamazonas, es la entrega de proyectos hidroeléctricos que están en marcha, es la privatización de la CNT, que es el proyecto neoliberal apoyado por el Fondo Monetario Internacional. Doctor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Saber quién es esa gente, porque tenemos que identificar, ¿no ve que ya quieren cambiarse, ya quieren maquillarse? Sí, claro, de hecho, se están bajando de la camioneta ya. Sí, ya aparece un ebot que dice, oye, yo no soy ni de derecha ni de izquierda. Cuando ha manejado 36 años ha estado en la política del país desde la derecha ultraliberal. Ya no soy ni de derecha ni de izquierda. Del mismo modo Lazo. O sea, todo el mundo, sí, claro. o sea, y con el apoyo de algunos medios de comunicación. Y con el apoyo de más de una persona que se confunde. Por ahí una persona dijo que vengan a la Revolución Ciudadana los sean de izquierda o de derecha. O sea, no hay ideologías entonces para esa persona. Imagínese, terrible. La ideología no es un chiste, es una forma diversa de ver la vida, la cosmovisión, la sociedad, los derechos, las libertades, las garantías, el nivel de vida, los derechos económicos, el tipo de Estado que queremos, la protección social. Son formas de ver diferentes. La libertad, por ejemplo, para un empresario es que le suelten las manos para ver cómo lo despluman al trabajador. Por supuesto. La libertad, el derecho de un trabajador es no dejarse manipular, para no dejarse vulnerar en sus derechos. O sea, no hay ideologías. Y nos quieren hacer creer que ya Carlos Vera está en la oposición. Así es. 3 años, chico, silencio. Ya está en la oposición. Cierto es. Doctor, y entonces créame que el pueblo comienza a marearse. Sí, de hecho, doctor, créame que lo escuchamos con muchísima atención, al igual que nuestro público televidente, y trato de interrumpirle lo menos posible. Pero esta parte quisiera que nos dé su análisis, porque la Constitución de la República del Ecuador garantiza que los presupuestos, tanto de salud cuanto de educación, no
pueden disminuirse. Al contrario, deben incrementarse conforme a los indicadores y a los estándares internacionales. Sin embargo, la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas que aprobó la Asamblea Nacional está vulnerando estas garantías constitucionales. Esas y otras más. ¿Como cuáles, por ejemplo? Primero nos hacen creer, primero están creando algo. El Ecuador es muy típico de eso. O sea, el Ecuador siempre legisla para el momento. Y cuando pasa el tiempo, recién dicen, oye, creo que esto está mal. Y comienza. Yo soy abogado, Juan. Sí, sí. Y créame que nos tienen locos. No ahora, sino desde hace bastante tiempo. Uno ya más o menos, porque tiene que estudiar, ¿no ve que acaso que el tema jurídico es cuestión de leerlo el ratito que usted tiene un caso? Usted ya se estudia el nuevo ordenamiento jurídico de un país. Entonces estudia, por ejemplo, el nuevo Código Orgánico Integral Penal. Y cuando ya se lo tiene estudiado, nueva reforma al Código Orgánico Integral Penal. Tiene que volver a estudiar, claro está. Y otra vez. Claro. Entonces, dictan esta ley de planificación de finanzas, donde al ministro de Finanzas, que le ponen como nombre ente rector de las finanzas públicas, vea, el cargo de presidente es poca cosa para el cargo de ministro de Finanzas. Él va a ser el árbitro de todo, el que decide qué hacer, qué no hacer, De hecho. qué se hace, qué no se hace, a quién le mocha el presupuesto, a quién no le autoriza endeudamiento, a quién le baja cualquier perspectiva de desarrollo. Porque es muy fácil, y le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aparece una empresa pública, porque las empresas para vivir tienen que invertir. Invertir en una cantidad de cosas. Por supuesto. Porque si no invierten, es como un carro. Usted tiene un carro y en un determinado momento le comienza a fallar algo. ¿Qué Sí, tiene que hacer? el Ir a la mantenimiento es mecánica mínimo. y cambiar una pieza. Claro. No puede decir, ahí te quedas con el carro para las calendas griegas. Entonces va y le dice, le voy a poner un ejemplo sencillo. Ok. Oye, ministro de Finanzas, sabes que necesitamos construir una interconexión. Es un tema real, de la vida real, el que le estoy diciendo. Ok. Necesitamos una interconexión eléctrica para no quemar diésel en la Amazonía, en los campos petroleros, y llevar energía del Sistema Nacional Interconectado. Entonces viene Petroamazonas y le dice, por ejemplo, al Ministerio de Finanzas, le dice, necesito este proyecto que sea considerado, porque es un proyecto que está justificado incluso económicamente. ¿Por qué? Porque cuesta, por ejemplo, esta interconexión, digamos que cuesta $200 millones. Pero usted analice lo que se ahorra en diésel. Es una brutalidad. Entonces usted dice, esto yo lo pago en 4 o 5 años. Entonces es justificable, es un proyecto viable. Entonces Finanzas, por ejemplo, le queda viendo y le dice, no creo. Eso le podemos dejar que lo haga el sector privado y que se contrate con el sector privado, que ellos nos den el servicio y nosotros les pagamos una tarifa. O sea, para que se convierta en un negocio para los empresarios amigos del gobierno de turno. ¿Me está entendiendo? Sí, claro. Entonces, el ente rector de finanzas, con decir este proyecto para mí de esta empresa pública no es viable, de alguna manera definitiva está orientando la planificación y el desarrollo de un país. Y está dejando a una empresa, a una institución del Estado, a un ministerio en una situación de debilidad, porque si Finanzas, que es el dueño de la plata, dice no, es no, y se acabó. Le voy a poner un ejemplo que ya, por eso decía Einstein, que no solamente fue sabio por la física, por la teoría de la relatividad y otras cosas más, sino también por su pensamiento. Él decía, hay dos cosas infinitas en la vida. Una es el universo, decía, y de lo cual tengo dudas. Y la segunda es la estupidez humana, de lo cual no tengo dudas. Claro. Mire, la refinería de Esmeraldas necesita una torre de azufre. Porque si no tiene la torre de azufre, no hay cómo controlar la contaminación. Ya. Entonces le piden el dinero a Finanzas para que incluyan el presupuesto. Dicen, no, háganlo con la empresa privada que ellos asuman como una obra de financiamiento y de concesión. ¿Y cómo van a recuperar la concesión, el financiamiento de una empresa de una torre de azufre? ¿Acaso que la torre de azufre produce algo con qué pagarle al empresario? Entonces seguimos contaminando y nadie le dice al gobierno, oye, dile a tu ministro de Finanzas que entregue el dinero para que no siga habiendo más contaminaciones en las refinerías Esmeraldas. Entonces ellos son los dueños. Y entonces dicen, guárdate esta platita porque tenemos que pagar los bonos. ¿No ves que son de los panas? Guárdate esta platita porque hay que pagar esto. O vamos a privilegiar esta obra porque en esto me ha pedido el ministro que le ayude, el ministro.
tal, y no le ayuda a este otro ministro. Entonces se convierte en el dueño de la plata del Estado, el ministro de Finanzas. El que termina fijando techos, estando por sobre los gobiernos autónomos descentralizados, sobre la seguridad social, Un ministro con sobre todo el mundo. superpoderes. O sea, claro, y entonces esa es la famosa Ley Orgánica de Finanzas Públicas. Y tiene un artículo que es veneno. ¿Qué dice ese artículo? Por favor, si nos cuenta. Porque en toda la ley le habla, porque esta ley es reformatoria del Código Orgánico de Planificación y Finanzas. La mayoría de las normativas para reformar el Código Orgánico de Planificación y Finanzas. Entonces, cuando usted dice en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas, más en esta ley que se incorpora, se fijan metas y objetivos fiscales. Metas, objetivos, techos fiscales. Y dice una frase chiquitica, que esa es la pepa de toda la ley. Dice, en el caso de que mediante un reglamento es algo que lo puede dictar el presidente de la República, o de pronto un ministro de Estado si le dan la competencia. Si se califica que el Ecuador, su economía está en estado de recesión grave, quedan en suspenso todas las metas, techos y objetivos fiscales. O sea, con que bajen el dedo, usted dice, pero el código dice, un ratito, está en suspenso, porque estamos en recesión grave. Y claro que estamos en recesión grave, si ya estamos en recesión grave. De hecho. Y vamos a entrar en una recesión más grave todavía, al paso que vamos, porque no hacen nada por recuperar soberanía, mientras todos los países del mundo, todos están intentando, con la venia de los grandes poderes mundiales, Banco Mundial, Secretaría de la ONU, el Foro de Davos, el Grupo de los 20, renegociar, reperfilar la deuda. El Ecuador lo único que se le ocurre es pagar la deuda. Entonces ahí viene la sospecha. Oye, pero ¿por qué tienes tanta prisa en pagar la deuda? ¿De quiénes mismos son los tenedores? Si tuviéramos un gobierno o cambiar el gobierno, ¿qué deberíamos hacer? Con una comunicación bien puesta al banco agente, porque los tenedores no actúan sueltos, sino que se juntan a través de bancos agentes que los representan. Una comunicación formal del gobierno ecuatoriano o de un órgano judicial, el banco no tiene otro remedio que abrir los nombres de los tenedores de la deuda. Y ahí vamos a tener sorpresas. Sí, sí. Doctor, se nos está quedando cortito el tiempo realmente con toda la explicación que usted nos está dando. Quisiera evacuar unas preguntas que tengo en nuestra bandeja de entrada. Por favor, doctor, a ver, ¿qué hacemos con los miles de desempleados que están dando diariamente, que desde ya se están dando diariamente por la emergencia? ¿Cuál sería la solución? Es la consulta. No defendiendo al gobierno para nada, no está defendiendo al gobierno para nada, asegura este televidente, pero necesitamos estabilidad en el país. Estamos en la peor emergencia. ¿Qué nos dice usted, doctor? A ver, lo que dijo la última persona me parece que está en otro país. Esto es lo que yo le he dicho y a alguien ya le captó esa idea y la ha hecho propia y no me importa, porque por último las ideas son para compartirlas. La pandemia le cayó como anillo al dedo al gobierno. Sí. Porque el país estaba quebrado, estábamos en una liquidez fiscal absoluta antes de esto. No es que la pandemia nos creó esto. A ver, a esa persona que acabó de mandar ese mensaje, antes de la pandemia el 61% de la fuerza laboral estaba en la informalidad y en el subempleo. O sea, de 6 de cada 10 personas que pueden trabajar en el Ecuador no tenían trabajo. 6 de cada 10. Entonces, no es que ahora que la pandemia y ahora que hacemos en este estado, pues que los 6 ya no serán 6, sino serán 8. Y entonces los 8 tienen dos opciones. Quedarse en la casa hasta que por inanición los lleven al cementerio. O tomarse las calles y decir al gobierno, hasta aquí no más. Y culminar lo que no terminaron de culminar en octubre. Vamos a esa parte, doctor. Porque en octubre vamos a esa parte, descreyeron a la dirigencia indígena. Sí, doctor, indígena. vamos a esa parte. ¿Qué tan peligroso o qué contraproducente puede ser llamar a las calles, a la población, dentro de esta emergencia sanitaria? ¿Qué tan contraproducente? Entonces digámosles a la gente que se queden esperando y que no se olviden de revisar las noticias para ver cómo en los próximos días, semanas o meses acaban con los activos del Estado, privatizan todo, y un día de eso sabemos, como pasó con Maguad y con otras personas que ya están viviendo en el exterior, entonces quédense en las casas. Es necesario, no hay ningún problema. Pero es tan sencillo como eso, o sea, es que el ecuatoriano, en especial el ecuatoriano Juan, es una persona muy cómoda y vive de mitos.
El ecuatoriano, por ejemplo, tiene en la cabeza una historia gloriosa de luchas. A ver, ¿cuáles historias gloriosas tienen de luchas? Para decir, esto ha sido gente brava. Cuando fue la guerra del 41, en la guerra del 41 con el Perú, murieron menos ecuatorianos que los que mueren hoy en un accidente de bus. ¿Sí me Sí, sí, entendió? sí. ¿Sí? La gente cuando llega la hora se pintan Ujú. y desaparecen porque la gente quiere comer gallina gorda por mano ajena. Entonces, a mí, por ejemplo, me mandan montones de mensajes. Doctor, ¿qué hacemos? Es como que yo tengo la varita mágica y les digo, no, pues es nada más que récense un Padre Nuestro, una Ave María y por ahí manden una limosna a Santa Rita de Casia, Madre de los Imposibles, y al otro día el gobierno ha recapacitado, vota abajo todo, decide renegociar la deuda, cambia al ministro de Economía para que no tengamos un sector de la economía dependiente del Fondo Monetario Internacional y vamos a armar otro país. Eso no va a pasar. Usted está viendo cómo, por ejemplo, usted sí conoce algo del toreo, entiendo que lo debe haber visto en la Ujú. televisión o en alguna parte. Al toro se lo engaña con un trapo, que es la muleta o la capa. Y el toro cree que ahí está el bulto y entonces Va y allí ataca, ataca. claro. Ahí está el tema. Entonces, por ejemplo, nos sacan el decreto 883, que fue la repulsa que hubo en octubre, lo sacan ahora el decreto 1700, 1574, con esta focalización de los subsidios. Pero ¿qué es lo que realmente está caminando? No es eso. Es la privatización de la refinación. Ya tienen las 6 empresas listas para entregarles la nueva refinería. Y ya tienen contratado Duf and Phelps de España la valoración de los activos de Petroecuador, sus refinerías, plantas de almacenamiento y todos los activos de Petroecuador para deshuesarlo a Petroecuador y entregar la privatización de la refinación. Lo tienen incluso dicho en sus páginas. O sea, ya no hay nada que inventar. Yo Muy no, yo, no bien. estoy, yo no estoy inventando nada. A ver, para que usted vea cómo le estoy yo manejando el tema. Ujú. Mire, Sí, sí. en la página web del Ministerio de Energía consta esto. El inversionista, refiriéndose a la concesión de las refinerías, dice, tendré el compromiso, que hasta nos toman del pelo, es como la ley humanitaria, tendré el compromiso de vender los combustibles al país, o sea, al Ecuador, a precios basados en el marcador del Golfo de México, FOB Ecuador, precios internacionales. Claro. Entonces, mientras tanto, le rompen el celofán de la política de focalización y nos tienen en el pendejómetro hasta que un día de eso aparece la empresa y le dicen, se fue la refinación con el sector privado. Y por eso es que el ministro de Energía decía, es el momento oportuno. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo cayó. Entonces nos iba a sentir el alza de los combustibles muy fuerte. De Pero el hecho, precio del petróleo se va a recomponer. Tanto obviamente, que claro. le doy una mala noticia al ministro de Energía. Hoy el WTI ya está en 33 dólares y pico. Hoy. Imagínese. Y él dice que en el año va a ser un promedio de 25 dólares. Cuando si usted toma en cuenta enero, febrero y marzo, el precio del petróleo estuvo arriba. Por lo tanto, el promedio jamás va a ser de 25 dólares, pero le dicen para asustarlo y justificar las medidas estas absurdas que tocan contra el pueblo. Entonces, mañana se privatiza la refinación y las refinerías miran esto como un negocio privado y no solamente que es la extra y el diésel, sino los aerocombustibles, el gas licuado de petróleo, el combustible para pesca artesanal, el diésel 2, todo se pondrá a precios internacionales. Pero si estoy delante de la página web del ministerio Ujú. y tienen ya los estudios listos y tienen lo último, van a fusionar Petroecuador con Petroamazonas. ¿Para Imagínese. qué? Para dejar un ente administrativo pequeño y los activos del uno y del otro lado pasarlos al sector privado. Mientras tanto, quédate en casa. Decide tú, ciudadano. Ok, Quédate en casa. vamos con otra pregunta. Evacuemos esta más, doctor. A ver, ¿qué pasaría si Lenin Moreno renunciara? Si ese es el caso, ¿será que los socialcristianos tomarían el poder ya que están más metidos que en el gobierno actual que el mismo presidente Moreno? A ver, los que están más metidos en el gobierno actual son más la gente de Lazo, lo cual no quiere decir que yo los salvo a los cristianos, porque ellos han estado votando los 3 años con el gobierno de Moreno. Pero, por ejemplo, ¿Qué pasaría si el, renuncia? el que si renuncia, que sube Sonnenholzner nomás. Y sería bueno que suba Sonnenholzner ¿Usted cree? para que el niño rico, coja la papa caliente y nos demuestre cuán bueno es para manejar un país, para que se le acabe las ganas de utilizando los fondos públicos, hacerse propaganda
que durante un año se ha venido Como lo ha haciendo venido haciendo, propaganda. claro está. Sí. Claro, entonces de una vez que coja, para que de una vez, yo pongo el castellano claro para que el pueblo me entienda, para que de una vez se queme. Ya, más claro no canta un gallo. Ujú. A Porque ver, la gente es tan cerrada que dice, pero doctor Tandazo, pero ahí subiría Sonnenhorst, ¿y qué importa? ujú. A ver, otra pregunta de Isabel. Ahí sí respóndale usted, doctor. No creo que la solución sería salir a protestar a las calles. Como jurista, señale una alternativa de solución. Niña linda, cambie la Corte Constitucional y yo mismo les redacto una acción de incumplimiento, de inconstitucionalidad y la tramitamos. Pero con esa Corte Constitucional a dedo no se puede hacer nada. Además, es una pregunta muy cómoda. ¿Qué hacemos legalmente mientras usted está mirando este programa recostada en un diván y con toda la comodidad mirando el programa? ¿Qué hacemos? Y que alguien allá en alguna parte de Quito o del Ecuador le resuelva con un escrito. No, no, no. Esto nos van a seguir dando palo. Ujú. Cuando han pasado otros hechos en el Ecuador, la securitización de la deuda, el feriado bancario y otros temas, la gente lo sabía antes de que se produzcan. Les voy a poner un ejemplo. No ahora, 20 de mayo del 2020. Yo venía denunciando semanalmente cómo le iban afectando al IES en el tema de los bonos y cómo no le pagaban el 40% de lo que estaban obligados a pagarle. Y la gente miraba para otro lado. Algún día vamos a llegar dentro de muy poco, y eso para la señora Isabel, donde no haya plata para los jubilados. ¿Qué va a hacer usted? ¿Sabe cuánto tiene el IES, el Seguro Social, en papeles de los bonos del Estado? Que el Estado no tiene ni para comprarse unas jeringuillas. Tiene 7.845 millones de dólares en papeles del Estado. ¿Y? Y entonces, ¿qué hacemos? Cuando se llega a estos momentos de colapso de la institucionalidad, de la legalidad, de la inconstitucionalidad, de la vida, siempre estamos pensando en que la salida mágica es o Dios que nos ilumine, o que alguien invente un escrito y con ese escrito está resuelto todo, o que alguien me dé peleando por mis derechos. Entonces viene el tema. Tenemos una juventud. Por ejemplo, los universitarios salieron a las calles cuando les tocaron el presupuesto. Claro. Que eso todavía está en el aire. Porque Ujú. la Corte Constitucional dijo que tomaba esa decisión sin haber resuelto los temas de fondo. Ojo, cuidado. La gente cree que ya ganó. Pero vieron lo que les hizo violando la Constitución. Porque el artículo 165 de la Constitución dice que un estado de excepción se podrán tomar dinero para otros fines, o sea, los fines de este caso de la pandemia, menos los de educación y salud. Y sin embargo, ¿qué hicieron? Violaron la Constitución e intentaron quitarles el dinero a 38, a 32 universidades. Y a la señora Isabel, ¿qué hace usted si usted es, por ejemplo, una directiva de una universidad, o es una profesora, o es un estudiante? ¿Qué hace? Manda una cartita al rector que por favor proteste enérgicamente contra el gobierno porque este atropello que se ha cometido ya. Llega la cartita y la queman con un fósforo y se acabó. ¿Qué pasó? Entonces llega un momento en donde no hay otra alternativa, pero tomen nomás la alternativa de quedarse en la casa. Esa es la que más les conviene, pero después no se quejen, Claro. porque es un pueblo que Sí, después se queja. clarísimo está, Y la doctor. típica que dicen, no nos dijeron, no nos explicaron, no teníamos claro. Lo que pasa es que todos hablan lo mismo y comienzan a irse por la tangente. Sí, está Clarito eso. clarísimo, doctor. Yo al Doctor, menos hablo castellano. sí, sí, Les hablo y de clarito. forma muy clara, y eso es lo que me gusta muchísimo conversar con usted. Doctor, yo sé que usted no tiene la varita mágica ni nada parecido, pero tiene la película muy clara. Por favor, en la parte final, nos quedamos ya sin tiempo en el programa, en la parte final, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? El Ecuador tiene unas calles muy bonitas, verá. En Quito hay unas avenidas preciosas. En Sucumbíos, en Napo, Orellana, en Loja, en Cuenca. Hay unas calles muy bonitas que de vez en cuando hay que llenarlas, hay que recorrerlas. Tenemos unas calles, las calles nos están llamando, nos están haciendo así las calles. Eso es lo que hay que hacer. Lo otro es la comodidad, esa comodidad que no nos conduce a nada. Un pueblo no puede reclamar sus derechos de rodillas. De rodillas no se puede reclamar. Incluso si me invita a hablar del COVID, vamos a entrar a profundidades para que se den cuenta Ujú. de que el COVID, señor Isabel, viene a plazos, en cómodos plazos o de una sola, porque no hay ni vacuna ni medicamento.
Váyalo estudiando al caso, que el tema no es que nos van a tener por eternas memorias en las casas, salvo que usted tenga una renta y con eso pueda tener la forma de subsistir y no sacar la nariz fuera de la casa. Por Pero mientras supuesto. tanto, habían 6 de cada 10 ecuatorianos de fuerza laboral que no tenían trabajo, hoy deben ser 8. ¿Qué les decimos a esa gente? ¿Ustedes han visto los asaltos que se están dando a carros que llevan alimentos? Sí, claro. Yo me quiero De hecho. despedir con esta frase, en especial, y no lo tome a mal, señor Isabel, pero en especial dedicado a todos y también para usted. Yo lo decía esto, no ahora, esto lo dije hace bastante tiempo, pero les entra por una oreja, les sale por la otra. Cuidado con que el 50% de la gente no coma, porque el otro 50% de la gente no va a poder dormir. Hoy ya no es el 50%, ahora es el 80%. Entonces, cuidado con que mañana tengan que dormir con un ojo abierto y con otro ojo cerrado. No hay otra alternativa. Hay hambre, hay delincuencia. Y ya, usted en los barrios del sur de Quito, voy a hablarle de cosas concretas, se asoma con una bolsa, con lo que sea, y pasa una persona corriendo, se le va llevando sin saber qué es, pensando que son alimentos o lo que sea. Claro. Ya. Y mientras Muy tanto, bien. la policía y los militares que no les van a bajar los sueldos. Mire usted esto y les dejo, no les voy a decir la respuesta, solo que lo dejen pensando. A ver si para la nueva entrevista que tengamos me tienen una respuesta. 211 establecimientos educacionales fueron asaltados en estos días, vaciados, computadoras, impresoras, material de oficina y todo. 211. Entonces, pregunta para los ciudadanos que me están escuchando, yo no la voy a contestar. ¿Le hicieron de día? Sí hay que violentar puertas. ¿De día le hicieron? No creo. ¿Le hicieron de noche? Entonces no hay toque de queda. O sea, no hay nadie que cuide el toque de queda. ¿Dónde están los policías y los militares? ¿Cuándo boli? Un gusto saludarlo, Juanito, y un saludo a todos los oyentes. Muy bien, gracias doctor, de verdad gracias. Créame que no me da ni ganas de interrumpirle cuando usted habla porque, insisto, tiene la película muy clara y por eso siempre es un gusto conversar con usted. Gracias, que le vaya muy bien. Gracias por la gentileza. Gracias a todos ustedes y un saludo a todos. Y doña Isabel no se molestará conmigo, Esperemos que que no. yo soy así de duro y a veces tengo que... Es que no hay otra salida, Sí, pero en todo claro. caso, les abrazo y les mando un saludo afectuoso a toda la gente que me escucharon. Muy bien, gracias doctor, gracias por aceptar esta entrevista. El doctor Tandazo, analista jurídico, estuvo con nosotros y aquí le agradecemos muchísimo. A ver, en la parte final de este programa, señoras y señores, el paso de la crisis para los que menos tienen, ya lo presentíamos, para ser sinceros. El proyecto de flexibilización laboral no es más que un pacto de componendas entre la bancocracia, la oligarquía y el gobierno nacional. ¿Para qué? Para violentar los derechos adquiridos de los trabajadores y las trabajadoras y la precarización y precarizar el modelo laboral de nuestro país. Esto está clarísimo, ya lo ha explicado el doctor de manera muy contundente. Se pretende reducir 2 horas de trabajo y hasta el 20% de salario y continuar lanzando a la desocupación a miles de empleados sin al menos sin la menor consideración de lo que estarán afectando a miles de hogares de ecuatorianos y ecuatorianas. Tenebrosa e irresponsable manera de enfrentar la crisis, y hay que decirlo así, tenebrosa e irresponsable manera de enfrentar la crisis, acolitada por un grupo de 74 asambleístas, entre otros nuestros asambleístas de la provincia de Napo, lamentablemente. Ahí estuvieron, votaron sí a estos 2 proyectos de ley enviados por el Ejecutivo, que es un suspiro para el pueblo ecuatoriano, para los trabajadores, para los menos poseídos, es lo que dicen. Decepcionante entreguismo de un poder político en favor de los que más tienen. Lamentablemente es así. Se pretende enfrentar la crisis afectando a los más pobres, pero dejando intocables a quienes gozan del amparo y la protección del gobierno central, es decir, los más ricos, los que más tienen, mientras que el país se conmina con la crisis. Miles de millones de dólares de conocidos personajes, de grupos privilegiados salen de nuestro país hacia paraísos fiscales. Entre estos, entre otros recursos, están también los medios de comunicación. Ahí vean nada más el Universo, el Comercio,
y Ecoavisa, por citar solo estos tres. Para enfrentar la crisis se sacrifica a los que menos tienen. Esto es lo que está haciendo el gobierno nacional, pero no se topan a las copiosas utilidades de la banca privada, por ejemplo, a las grandes empresas del país. No se les toca para nada, el gobierno ecuatoriano los protege. Para enfrentar esta crisis dicen que hay que eliminar los subsidios a los combustibles aprovechando del encierro nacional por el coronavirus, por el COVID-19, pero se perdonan obligaciones fiscales de los que más tienen en más de 4.000 millones de dólares. Señoras y señores, esto realmente es terrible lo que está pasando en el país. Y salir a las calles, créanme que para mí también es opcional, también es una opción más bien. También deberíamos hacerlo. No es más por hoy, damas y caballeros. Gracias por la gentileza. Conmigo se ha dicho, hasta una próxima oportunidad. Gracias a quienes compartieron Tendencia Digital, un programa de análisis y opinión. Hasta la próxima. Quédate en casa y optimiza al 100% tu tiempo. Centro de Profesionalización y Capacitación Suecia. Cumple con tus aspiraciones académicas. Cursos de capacitación en educación parvularia, secretariado ejecutivo, inglés, contabilidad, guía turístico. Además, asesoramiento del título de tercer nivel en educación básica aprobado por la CENESID. Cursos debidamente certificados por la CETEC y registrados por la CENESID. Las tutorías serán virtuales mientras dure la emergencia sanitaria. Matrículas abiertas desde el lunes 20 de abril. Inicio de clases el 29 de junio. Para mayor información, comunicarse al 098-422-8722 y 093-977-4103. Aprovecha y certifícate con nosotros. Cupos limitados.